Buenas tardes para todos, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Ángel Daniel Pineda Blanco, soy estudiante de la materia Trabajo de Grado y de la Tecnología en Desarrollo de Software de la UNAT. A través de este video realizaré la sustentación daré cumplimiento a las actividades principales de la fase número 5, cuál es el video de sustentación del proyecto aplicado, en el cual pues será una visión general, se realizará una visión, exposición general de los diferentes elementos del programa que ha sido desarrollado o del producto que ha sido desarrollado a lo largo de esta materia, ¿no? Entonces vamos a comenzar a través de una descripción general del proyecto. Tenemos o una descripción del proyecto, más bien tenemos que el dueño o el nombre, el dueño de la idea de negocio es la empresa Mudar de Colombia SAS, la cual es una pequeña pyme ubicada en el municipio de Madrid, Cundinamarca, en Colombia, que la necesidad identificada era o fue la modernización del sistema de gestión de información en su planta de producción. Esta empresa se dedica principalmente a la producción de palets de madera para exportaciones y realiza el control de todo de la fabricación de sus productos a través de unos registros llamados registros DOM, pues que son registros internos de esta organización, ¿no? Esa sigla corresponde a documento origen mudar. Estos son formatos físicos que se complementan con el uso de una tabla de Excel para registrar los diferentes datos pues, que se manejan o que son relevantes e importantes para el sistema productivo, ¿no? Este es un sistema, pues digamos que ya un poco arcaico en cuanto a su funcionamiento y la solución propuesta ha sido el desarrollo de un aplicativo web, el cual le permite al cliente gestionar todos sus registros a través de una plataforma centralizada con una base de datos con una serie de características que vamos a ver un poco más adelante, de las cuales carece el sistema actual, pero pues que son realmente muy importantes para, digamos que para que se modernice y se haga más eficiente el sistema o la forma en que se manejan y se controla la información en la empresa. Y pues esto va a tener consecuencias directas y significativas en cuanto a la eficiencia, en cuanto a ahorros de tiempos y demás, ¿no? Lo cual lo veremos más adelante. Vamos a continuar acá con las metodologías aplicadas. Entonces, en este caso se aplicaron diferentes metodologías. Vamos a comenzar hablando un poco de la metodología de investigación, donde se utilizó un enfoque mixto en el cual se hizo un análisis de variables tanto cuantitativas como cualitativas. En cuanto a las variables cuantitativas, se midieron los errores por duplicación en el ID, se midió el tiempo digamos que de creación, el tiempo que requería crear un DOM dentro del sistema de Excel y el sistema basado en Excel, complementado con un formato documental, el tiempo de consulta de los DOMs y los, digamos que retrasos o interrupciones que presenta, que esta es una de las principales limitaciones del sistema que se está modificando, que a través de Excel pues no existe la posibilidad de trabajo simultáneo, ¿no? Esto genera, digamos que retrasos o interrupciones dentro del sistema productivo, los cuales en algunos casos pueden ir hasta 5 minutos mientras esperaba que un funcionario que estaba haciendo X actividad la terminara, cerrar el archivo y permitiera al funcionario Y hacer la actividad a la cual él debía, digamos que, o necesitaba realizar dentro del archivo Excel, ¿no? Y en cuanto a las variables cualitativas, se realizaron entrevistas, pues digamos que con un grupo muy específico de población, del cual hablaremos un poco más adelante. Se realizó el análisis de los puestos de trabajo, o más que el análisis del puesto de trabajo, el análisis de cómo funcionaba el sistema productivo y en qué partes del mismo, digamos que se generaba información relevante, ¿no? Se hicieron un par de visitas a las instalaciones de la empresa del cliente y se hizo este análisis. Y también, pues digamos que se ha buscado una retroalimentación constante con el dueño, bueno, digamos con el dueño de la idea de negocio, en este caso principalmente con el líder del sistema integrado de gestión, ya hablaremos de él. Entonces, es como decimos, analizaron esas variables cuantitativas, tiempo de creación de OMS y de consulta, retrasos por imposibilidad de trabajo simultáneo principalmente, y variables cualitativas, pues digamos que la entrevista a los usuarios y la visita a como tal a las instalaciones de la empresa, ¿no? En cuanto al tipo de investigación, se realizó una investigación descriptiva explicativa, ya que se describió el sistema anterior y se buscó explicar y en este caso ya desarrollar una solución a través de pues el programa informativo que se ha propuesto, ¿no? Entonces tenemos la descripción del problema y la explicación, o en este caso ya poniéndolo en términos un poco más de desarrollo, digamos que ya el desarrollo de la aplicación, ¿no? Se aplicaron metodologías de desarrollo, Lean Startup and Design Thinking. Pues Lean Startup ha sido una de las que se ha propuesto a lo largo de esta materia, la cual busca la generación de un prototipo funcional en el menor tiempo posible. La tabla que encontramos pues a la derecha de la pantalla corresponde a cómo se o a la planeación que se realizó para poder obtener este prototipo funcional en la cuarta semana. Podemos evidenciar que si bien el sprint es un concepto más de Agile, pero bueno, digamos que el punto es que se dividió por semanas para lograr la obtención del prototipo funcional en el menor tiempo posible, lo cual se logró en el final de la cuarta semana de trabajo.
Vemos las diferentes actividades que realizamos. En la semana uno, la configuración del entorno de desarrollo, la creación de la base de datos, la autenticación, digamos que la autenticación del usuario como tal. En 2 tuvimos la creación del CRUD, la función de búsqueda de registros y el desarrollo de las redes API. En la tercera semana tuvimos el desarrollo ya de la parte visual de los componentes visuales. Y en la cuarta semana corregimos bugs y logramos desplegar en ambiente de desarrollo como hablamos. Pues digamos que el punto va a ser desplegar un ambiente de producción, ¿no? En cuanto a la población y la muestra, tenemos que la población fue reducida. En este caso, si bien es una pyme de 50 personas, digamos que realmente hubo entrevistas y demás con un total de 5. Esto es lo que hay que mejorar para futuros procesos, yo creo. Se entrevistó al gerente, al líder del proceso de gestión y a los líderes de los sistemas de los sistemas, no, del área de producción y del área de ventas, que son, digamos que dos áreas que deben estar en constante comunicación dentro del dueño de la idea de negocio. Entonces, realmente no necesita tomar muestra porque era una población muy reducida. Entonces, esto en cuanto a las metodologías de desarrollo. En cuanto a los avances y resultados, pues el primero fue la identificación de los requisitos no funcionales y funcionales del sistema propuesto. En este caso, pues quisiera destacar que no fue únicamente la identificación, porque para este trabajo o para la fase anterior se produjo únicamente, se propuso el desarrollo de un producto mínimo viable, pero pues digamos que la idea o estos requisitos ya están para todo el sistema, ¿no? Por temas de tiempo no nos vamos a entrar no nos vamos a poner a profundizar en eso. Se logró definir la arquitectura de software. Para el backend se utilizó el modelo vista controlador y para el frontend un diseño por componentes. Entonces acá también por temas de tiempo pues no vamos a ahondar demasiado. Como estamos hablando, se utilizó el patrón modelo vista controlador. Este es un patrón que básicamente divide la lógica entre la vista, que es la parte visual, la que digamos que el usuario visualiza, el modelo que establece el modelo de datos o cómo se van a almacenar los datos, y el controlador que establece cómo se van a manipular los datos y cómo va a ser la transmisión de datos entre la vista y el modelo, ¿no? Entonces acá logramos ver que en la carpeta server, pues donde tenemos toda nuestra lógica backend, tenemos precisamente el modelo. Por ejemplo, acá tenemos el modelo de datos de la clase DOMS, que fue la que se le desarrolló para, digamos que este producto mínimo viable que logramos o que logramos obtener a lo largo de esta materia, ¿no? Entonces tenemos modelo de datos, los diferentes elementos. Por ejemplo, acá vemos que toda esta es información relevante para el registro de los DOMs, ¿no? Tenemos las vistas, pues que ya es la parte de la lógica, o más bien la parte visual, disculpen, la parte frontend. Entonces tenemos los diferentes elementos. React tiene unas características especiales en cuanto a donde podemos ver que se ve tanto elementos HTML como elementos CSS, porque pues tienen otro nombre y características en React. Podemos ver cómo se ven acá, digamos que las diferentes estructuras y demás. Y por último tenemos el controlador. El controlador lo podemos ver principalmente, un segundo, no, los serializadores, no. Pues acá se llama vistas, pero esto realmente queda el controlador, en el cual vemos cómo se maneja toda la lógica de datos del sistema, ¿no? Según los diferentes métodos HTTP que hemos visto, POST, GET, digamos que según los tipos de datos, más bien, las acciones que el usuario quiere realizar dentro del sistema. Y también vemos acá los mensajes de éxito o fallo, ¿no? Entonces, eso en cuanto a la parte frontend modelo vista controlador y los componentes. Rápidamente, pues los componentes tenemos tanto los componentes estos que son las vistas como componente de navegación, que es la barra de navegación que logramos visualizar. Un segundo, por favor. Vamos, bueno, mientras la vemos ahí, acá está. Que logramos visualizar en esta parte de acá. Este es un componente de navegación. Cerremos esto rápidamente, que no lo sé. Bueno, después pasamos a que se eligió el framework tecnológico que fue Python más Django más React. Ya vimos el Visual Studio Code, que podemos ver cómo se veía la estructura y demás. Tuvimos un producto funcional en el cual se aplicó Agile y Lean Startup como metodologías de desarrollo. También por temas de tiempo lo vamos a hacer rápidamente. Por ejemplo, acá tenemos, si hacemos el login, digamos que ingresamos al sistema y en consola logramos ver que efectivamente hubo un método post a las 4:53 del 1 de diciembre de 2025, que es donde nos encontramos actualmente. Entonces, si por ejemplo registramos un DOM, vamos a hacerlo rápidamente, Ángel. Digamos que los datos no van a ser tan relevantes, solo queremos temas de visuales para evidenciar.
Acá pues podemos ver todos los diferentes elementos, cantidad, no, sí, no, sí. Pues de hecho también podemos ver el funcionamiento del sistema informático en este momento. Podemos ver vemos que cómo se ha diseñado hasta ahora la parte visual, en la cual se buscó cierta coherencia en cuanto al diseño y demás, ¿no? Sin embargo, pues esta parte visual deberá ser modificada en la medida que debe corresponder más con los colores institucionales del cliente. Entonces, registramos el DOM, de acá nos aparece el mensaje que de hecho vemos en el controlador, y si nosotros vamos acá atrás, vemos a la consola, vemos que efectivamente a través del método HTTP POST hemos creado un nuevo registro justo después de que hicimos el login, ¿no? Entonces, digamos, acá vemos que tenemos ya un producto funcional, lo cual vemos a través del funcionamiento en consola y demás. Quería mostrarles otro aspecto, pues precisamente que lo que les hablaba precisamente de la vista. Esta vista o esa lógica de datos, si vimos ese mensaje que apareció rápidamente, que debe haber registrado con Next un segundo, por favor. Eso lo podemos ver acá. De hecho, quisiera mostrárselos acá. Nuevo registro creado exitosamente. Entonces, vemos como la interacción del modelo vicecontrolador nos permite crear un nuevo registro, ¿sí? Entonces, pues digamos que ese fue el avance más significativo eh, para mí en cuanto a temas de desarrollo, ¿no? Y por último, también logramos la obtención de un producto mínimo viable, el cual se ha utilizado en contextos reales. En cuanto a los resultados alcanzados, se hicieron la medición de diferentes métricas y se logró una reducción en cuanto al tiempo de creación de OM, el tiempo de consulta de OM, la posibilidad de usuarios simultáneos, que era muy importante, y el backup, que ya no se va a hacer a través únicamente de un disco sólido, sino también se va a lograr a través de la base de datos y pues en el servidor de base de datos en el cual se almacena la información, ¿no? Retos enfrentados en el proceso, entonces lo principal para mí fue la preparación, bueno, hubieron varios, pero estos son los que más destaco, la preparación de las configuraciones, más que todo al inicio, digamos que todo el tema de descarga de librerías, de configuración del ambiente virtual de desarrollo, esto es una característica de Python que la vamos a ver acá rápidamente. Si logramos ver acá, dice ven, entonces digamos que el ambiente de desarrollo tiene unas características que por tiempo no vamos a hablar, pero que es necesario configurar. Y digamos que estos pasos iniciales fueron un poco complejos, porque digamos que era la primera vez que me enfrentaba a un desarrollo casi por mi cuenta, ¿no? Otro reto enfrentado fue el dominio de React y Django frente a su estructura de código y sintaxis. Acá vamos a ver, otra vez vamos a ver rápidamente el visual. Lo que hablábamos, por ejemplo, React tiene un modelo por componentes. Esto digamos que fue necesario analizarlo o estudiarlo un poco más. Como pueden ver, el frontend tiene unas características especiales. Y pues en cuanto al backend, digamos que fue Python, ya es un lenguaje que venía o que he manejado con anterioridad, pero pues fue un reto ya hacer algún desarrollo más grande y más, digamos, que completo y no como tal un ejercicio o la solución de un algoritmo específico, ¿no? Y la realización de los test fue una parte también dura. Las lecciones aprendidas, pues de los test que tuvimos que hacer en la fase anterior. Las lecciones aprendidas es algo que me pareció muy importante es organizar el programa desde el inicio, según la arquitectura del modelo escogido. Esto pues digamos que sí fue un soporte que me hizo un colega que digamos que me ayuda muy, es como una especie de maestro para mí. Me explicaba que primero es ideal desarrollar el backend porque pues al final es la lógica de datos, ¿no? De nada nos sirve tener un frontend muy lindo si no vamos a poder manipular datos. Entonces me dijo, lo mejor es siempre comenzar con el desarrollo del backend y ya después sí pasar al frontend, ¿no? Me pareció un gran consejo y pues eso lo vemos acá en la división también de Visual Studio Code, ¿no? Lo que hablaba, la importancia del orden de la creación de elementos también, digamos que acá principalmente esto frente al backend, como podemos ver tenemos diferentes elementos, ¿no? Lo primero que se creó pues fue el modelo ya que establece la estructura de los datos. Entonces digamos que primero es necesario tener la estructura de datos para que el controlador pueda efectivamente establecer. Siempre se me pierde. No, este no es serializadores, modelos. Es el de config. Disculpen. Acá, no. Es el de vista, siempre lo confundo, discúlpenme. Entonces, acá tenemos que, entonces lo que hablábamos, la creación de los elementos, ¿no? Entonces, por ejemplo, primero es necesario crear el modelo de datos para que tenga aquel sentido, pues crear las vistas, ¿no? Entonces, porque lo que va a hacer precisamente la vista, que en este caso vendría siendo el equivalente al controlador, es analizar si se cumplen con los requerimientos del sistema para la manipulación o para mostrar los datos o no. Pero para eso es importante también saber qué tipos de datos vamos a analizar, ¿no?
Entonces la capacidad de análisis y resiliencia es algo, digamos, que en desarrollo de software, pues digamos que sucede bastante, no hay que tener paciencia en temas de desarrollo y demás, porque pues muchas veces es necesario analizar, tomar paciencia, solucionar bugs. Muchas veces, digamos que eso para mí es un aspecto muy importante en el desarrollo de software, incluso más o tan importante como los aspectos técnicos, ¿no? En cuanto a lo que ya se viene, los próximos pasos, pues es la revisión actual del producto informático y la determinación de las mejoras pertinentes. Por ejemplo, acá tenemos una base de datos SQLite, pues digamos que si bien es una base de datos funcional que puede ser perfecta para cualquier proyecto, se está evaluando la posibilidad como tal de crear ya una base. Acá podemos ver rápidamente, por ejemplo, acá si ven los datos y demás, de crear una base en PostgreSQL o en pues SQL, ¿no? Pero Postgre es la opción principal que se está manejando en este momento. Por ejemplo, es una mejora que se hará al sistema, ¿no? El desarrollo completo de las funcionalidades relacionadas con el registro DOM, pues digamos que si bien el producto mínimo viable que desarrollamos, pues ya tenemos como tal un elemento muy importante de manipulación de datos, es necesario hacer ciertas modificaciones, como por ejemplo hay diferentes tipos de usuarios con diferentes niveles de acceso, entonces es necesario modificar cómo se está manipulando la información en este momento, teniendo en cuenta eso. También van a haber ciertos campos que no van a poder, digamos que, modificarse o no van a poder, digamos que, ingresarse datos hasta cierto punto del proceso productivo. Esto también hay que, digamos que, modificarlo y mejorarlo. La determinación de tipos de y roles con mayor claridad, lo que hablábamos del acceso a través de credenciales, pero según, digamos que los niveles también de la organización, porque pues no es lo mismo el acceso que tendrá el líder del sistema integrado de gestión, que es el administrador del sistema, a un líder de planta, por ejemplo. Y a mediano plazo, pero pues eso ya es acceder al desarrollo, crear otros módulos más allá del de la gestión de los DOMs, por ejemplo, crear un módulo de inventarios. Pero pues ya eso vendrá después, ¿no? Pues bueno, especialmente, repito, la tutora me la consuelo, me disculpo, me extendí un poco, pero pues digamos que traté de ser lo más sucinto posible. Muchas gracias por su tiempo. En cuanto a esta experiencia, pues digamos que trabajo de grado ha sido una materia muy interesante, se me había olvidado esta parte del cierre. Trabajo de grado me pareció una materia muy interesante porque digamos que yo pensé que al inicio que iba a ser, pues digamos que básicamente crear working papers y eso, cosas así, hacer un trabajo como más académico. Sin embargo, me pareció muy interesante esta parte de desarrollo que también se realizó. Eh, Aprendí mucho, la verdad, porque creo que fue un desarrollo muy independiente. Me gustó la forma como después de que se hacía el desarrollo, cómo se complementó, cómo fue necesario más bien, complementar los conocimientos técnicos con los que contamos, pues con la capacidad de expresar ideas con claridad y suficiencia, teniendo en cuenta pues que nos encontramos en contextos académicos, ¿no? Y creo que incluso esa capacidad de resumir muy característica de los textos académicos es muy importante en cualquier área de la vida. Entonces, pues fue una gran experiencia, la verdad, me llevo un producto mínimo viable que es un gran producto del cual estoy muy orgulloso y que es el punto de partida pues para un futuro desarrollo ya que va a ser Dios mediante y pues con el esfuerzo que hay que hacer va a ser el primer desarrollo como tal oficial de Ángel Daniel Pineda como desarrollador de software. Bueno, muchas gracias, tutora Mara Consuelo nuevamente, espero que la explicación hubiera sido clara, suficiente y que tengan una muy buena tarde. Hasta luego.